Ok, buenos días compañeros, espero que se encuentren bien. Voy a empezar la clase del día de hoy, que el tema es identificación, pesaje y registros zootécnicos. Vamos a dar a continuidad al mismo. Bienvenido a la introducción del tema de identificación de pesaje y registros zootécnicos. Bienvenidos a esta sesión, chicos, dedicada a la identificación y el pesaje y registros zootécnicos. En la práctica pecuaria en México, como profesor universitario, inicio agradeciéndole su interés en este componente esencial en la gestión técnica y sanitaria del jato. Comprendemos cómo estas herramientas constituyen la base de trazabilidad y productividad y su aplicación tiene repercusiones directas en la competitividad nacional e internacional de nuestros productos pecuarios. Perdón. En esta clase exploraremos primero el contexto y el fundamento normativo que nos enmarca estas prácticas, para luego profundizar en los métodos de identificación animal. Los procedimientos de pesaje y las herramientas disponibles. A continuación revisaremos los registros zootécnicos, su finalidad y cómo integrar eficientemente estos datos. Finalmente, abordaremos los retos y mejoras necesarias en la práctica pecuaria mexicana y cerraremos con conclusiones y perspectivas para el futuro. Es importante destacar que todo animal corresponde a una unidad productiva pecuaria y posee un identificador único. Requisitos clave para cumplir con las regulaciones del Sistema Nacional de Identificación e Información Genética Animal, alias SINIGA. Este marco proporciona la estructura sobre el cual basar la trazabilidad y la gestión integral del jato, y es un hilo conductor en nuestra sesión. A lo largo de esta presentación, yo les deberé leer cada párrafo de manera fluida, de tal forma que se impartan como una clase continua, sin interrupciones por viñetas ni fragmentos incontextos. Cada sección estará redactada para que contenga una explicación detallada, ejemplos contextuales y referencias implícitas a la normativa y la realidad productiva mexicana. El objetivo de este enfoque es que ustedes como futuros profesionales interlacen la importancia de cada paso, desde colocar correctamente el arete hasta registrar electrónicamente la historia productiva de cada ejemplar. La práctica cotidiana se fundamenta en estos procesos, cuyo dominio asegura decisiones informadas y la mejor calidad de la producción. Esta introducción, con esta introducción damos el primer paso, que es el contexto y fundamento normativo de SINIGA, que nos explica por qué México ha establecido una red nacional de identificación y cómo ello se traduce en beneficios de trazabilidad y la sanidad pecuaria. Fundamento normativo SINIGA. El Sistema Nacional de Identificación e Información Genética Animal, alias SINIGA, opera a nivel nacional para especies como bovinos, ovinos y caprinos, con cobertura completa en todas las unidades de producción pecuaria registradas. Este sistema nace en la necesidad de contar con un marco organizado que vincule cada ejemplar con su UPP, su propietario y su historial sanitarios productivos, estableciendo un identificador único e irrepetible, que cada animal mantiene a lo largo de su vida. El fundamento normativo que respalda al SINIGA incluye las disposiciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, antes ahora SADER y antes AGARPA. Normas oficiales como las NOM, específicas orientadas para garantizar la trazabilidad completa. Estas regulaciones establecen procedimientos obligatorios para la identificación, los plazos para registrar el nacer y la actualización de datos, de modo que la información fluya hacia bases de datos nacionales que apoyen la vigilancia sanitaria y la certificación para el comercio interno y externo. El marco legal define responsabilidades. Define responsabilidades. El productor debe colocar el arete oficial, registrar el nacimiento y notificar cualquier movimiento o cambio del estado, mientras que las autoridades fomentan la capacitación y ofrecen sistemas de digitalización para facilitar la captura de información. En este encabezado normativo busca reducir el rezago tecnológico y asegurar la trazabilidad que sea efectiva, permitiendo una respuesta rápida ante emergencias sanitarias y apoyando programas de mejoramiento genético. La existencia de SINIGA también impulsa la competitividad internacional. Contar con un historial confiable de cada animal facilita la exportación,
pues los mercados externos exigen evidencia de origen, sanidad y calidad genética. Asimismo, internamente, fomenta la confianza del consumidor y los programas oficiales de fomento ganadero que dependen de datos robustos para asignar recursos y diseñar estrategias de apoyo. Como profesor, es clave explicar con ejemplos cómo funciona el sistema en la práctica, desde la colocación del arete del nacimiento hasta la consulta del Banco Central de Información. Ilustrar casos en los que la trazabilidad impide la propagación de enfermedades o permite valorar genéticamente un gato, favorece la comprensión de la importancia de la normativa. Con este conocimiento normativo con base, avanzamos a detallar los métodos de identificación animal utilizados en México, describiendo tanto la técnica de colocación como la estandarización y el registro de cada pieza de identificación en la base de datos del animal. Pero bueno, chicos, antes de pasar con la siguiente diapositiva, bueno, cabe recalcar que SINAGA es una institución a nivel nacional que nos ayuda a tener la trazabilidad de cada animal. Su importancia es fundamental, chicos, ya que va de mano con las NOM. No sé si se acuerdan que les había comentado de las NOM. Las normas, esas normas nos ayudan a mantener una calidad del producto. Cumplir con ellas nos ayuda a tener una calidad del producto, un trato ético a los animales, a tener un producto de calidad. Si bien es cierto, todavía no llega a todos los productores chicos puede ser del sur, aquí en el norte se está implementando y la universidad también lo está implementando de manera esencial, por así decirlo, ¿sí? Esto nos ayuda a que tengamos una trazabilidad y una mejor posibilidad en el mercado, chicos. Esto nos ayuda también a que seamos competitivos en el mercado internacional. Como lo dije hace unos momentos, cumplir con estas normas y tener la trazabilidad del animal nos ayuda para poder estar en un mercado de alta exigencia, ya que en el mercado internacional nos piden tener registros del bovino, tanto como su peso, enfermedades, genética, todo su historial genético nos ayuda a tener saber que el producto es de calidad. Entonces, la CINIGA nos ayuda demasiado a todo el país. Esperemos que próximamente estén en todas las partes del país, que pueda llegar a los productores pequeños para poder tener un mercado competitivo. Ok, voy a dejarle diapositiva unos minutos. Cualquier cosa estoy al pendiente. Unos minutitos, chicos, nomás como uno o dos. Si tienen dudas, díganme. Muy bien, chicos, continuamos. Métodos de identificación animal. La identificación en especies mayores se realiza principalmente mediante aretes oficiales, un arete de bandera colocado en la oreja izquierda y un arete de botón en la oreja derecha, siguiendo la normativa mexicana que establece la posición estandarizada y el procedimiento de aplicación. Esta ubicación, esta ubicación garantiza la visibilidad y la facilidad de lectura y mínima interferencia con el comportamiento natural del animal, asegurando que el identificador permanezca legible y fijo durante toda la vida del ejemplar. El proceso de colocación estandarizada exige herramientas adecuadas y capacitación del personal. Se selecciona cuidadosamente el punto de inserción para evitar daños al tejido y asegurar la retención del arete. Se limpia la zona y se utiliza un equipo de calidad certificado. Una colocación correcta minimiza infecciones y pérdidas del arete, lo cual es crucial para mantener la trazabilidad. En casos de caída o daño, existen protocolos para la reidentificación y registro de reemplazo, siempre vinculando con la UPP original. Además, además de aretes en situaciones
especiales se utilizan otros métodos complementarios de identificación, como las marcas en la piel o dispositivos electrónicos, en aves o colmenas de apicultura identificadas en discos de polímero con códigos únicos. Estos métodos amplían las posibilidades de trazabilidad en distintos sistemas productivos, pero siempre se integra el registro centralizado, asegurando que cada animal cuente con un vínculo formal en la base de datos nacional. La vinculación inmediata del arete del nacimiento es un paso crítico. Al colocar el identificador en neonatos, se registra simultáneamente la fecha de nacimiento, disculpen, la fecha de nacimiento, la madre, el propietario y la UPP. Esta práctica evita discrepancias y facilita el seguimiento de cada ejemplar a lo largo de los ciclos reproductivos, además de servir como base para registros sanitarios tempranos y planificaciones de pesaje. Para el profesor es útil describir ejemplos del campo, como puede ser un operario que realiza la identificación en un lote de borregos recién nacidos o de terneros, coordinando el registro en sistemas electrónicos. Asimismo, explicar la importancia de documentar cualquier incidencia como rechazo del arete o complicaciones y cómo registrar estos eventos en la tarjeta de identidad vinculada al arete. Con la identificación establecida, continuaremos con el pesaje y sus procedimientos examinando las herramientas disponibles y periodicidad recomendada para obtener los datos que permitan evaluar la ganancia diaria del peso y la conversión alimenticia en base al manejo óptimo del jato. Muy bien, chicos. ¿Qué podemos ver aquí? El arete nos ayuda en muchas cosas. Este arete oficial, viene brevemente, colocado, ya previamente analizados, tiene un número el cual registra al animal. Como lo podemos ver ahí, registra también su genética, quién fue su papá, quién fue su mamá. Entonces, todo eso nos ayuda a tener un control del gato, ¿sí? Se colocan los aretes oficiales, este, como pudieron ver, se coloca uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, que tiene diferente finalidad, pero más que nada es para poder tener la trazabilidad del gato, para poder tener ese control de toda la gestión del animal. ¿Qué incluye la gestión? Bueno, incluye peso, incluye padre, madre, cuánto se infectó, cuándo nació, qué edad tiene, todo eso, tener algo bien estandarizado, bien registrado, nos ayuda a tener un control del gato y a evitar pérdidas, como lo hemos visto en otras clases, ¿sí? La colocación estandarizada en la oreja izquierda y que tiene un botón complementario en la oreja derecha, como les dije, en la izquierda es otra y en la derecha es otra. En casos especiales, se identifican discos de polímero colocados únicos del apario. Esos son los casos especiales. Ah, y el registro integrado, chicos, que es la vinculación inmediata desde que nacen, ¿sí? Desde el propietario, la UPP, todo eso, chicos. Tener un registro integrado del gato nos ayuda. Estas son normas que se tienen que seguir por la NOM, chicos. Por la NOM es la que nos obliga a tener estas normas y dar cumplimiento a lo mismo. Cabe recalcar que las NOM, es la norma oficial mexicana que tiene que cumplir con la regularización del animal, con la regularización del gato. No solamente se va para el gato o para el enfoque granadero, no. Esas normas se aplican para diferentes cosas, desde producción de dulces, producción de leche, producción de todo. Las normas son lo que rigen al productor. Siguiendo estas normas podemos tener un control del gato y también con esta identificación del animal nos ayuda demasiado, chicos. Nos ayuda demasiado a tener un control del gato, ya sea genético, ya sea de enfermedades, ya sea de peso, ya sea de padre y madre, etcétera, ¿sí? Todo esto nos ayuda demasiado, chicos, para poder tener algo de calidad. Y recordemos que tener un gato de calidad, tener producto de calidad, nos posiciona en el mercado con mayor ganancia, con mayor desempeño, con mayor destacamiento, para poder seguir siendo un país de calidad, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, voy a dejarle de positivo unos minutos, posteriormente voy a pasar a la siguiente. Cualquier duda estoy al pendiente.
Muy bien, chicos, continuamos con la siguiente diapositiva. Permítame un momentito. Muy bien, disculpen. Procedimientos de pesaje y herramientas. El pesaje es fundamental para monitorear el rendimiento productivo de cada animal y el lote en su conjunto. Para ello, se emplean básculas y equipos adecuados, desde sistemas mecánicos tradicionales hasta básculas electrónicas con registro automático, que permiten capturar los datos precisos de manera más ágil y segura. Estos equipos deben instalarse en mangas o corrales de manejo diseñados para facilitar el flujo animal y reducir el estrés durante el pesaje. La periodicidad del pesaje varía según la especie y el objetivo. En bovinos se recomienda pesajes en puntos clave como el nacimiento, destete, entrada, engorde y finalización. En ovinos y caprinos se ajustan ciclos de crecimiento y programas de destete. Registrar el peso en cada etapa permite calcular la ganancia diaria de peso, indicador esencial para ajustar la alimentación y detectar posibles problemas sanitarios o manejo que afecten la conversión alimenticia. Las herramientas electrónicas con registro automático ofrecen ventajas e integran datos a sistemas digitales, eliminando la captura manual, reduciendo errores y acelerando el análisis. Al registrar inmediatamente al peso junto al identificador del animal, se constituye una base de datos que robusta la alimentación y alimenta informes y toma de decisiones en tiempo real. Para, para el profesor es útil ejemplificar el proceso, describir cómo se coloca el animal en la báscula y cómo el operario verifica la lectura y cómo el dato asocia el identificador para almacenarlo en el sistema. Además, explicar la importancia de calibrar periódicamente la báscula y de capacitar al personal en el manejo seguro de los animales durante esta operación es esencial para evitar lesiones al personal y al ganado. El análisis de datos, como el pesaje, implica calcular la ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia, comparando los resultados con estándares de referencia para cada tipo de sistema y raza. Cuando se detecten desviaciones, se registran factores como calidad y cantidad de alimento, estado sanitario o condiciones ambientales. De esta manera, el pesaje se convierte en una herramienta de retroalimentación continua para optimizar el manejo y aumentar la rentabilidad. El pesaje adecuado, integrando con la identificación en los registros técnicos, es un pilar para la competitividad internacional, los mercados que demandan evidencia de rendimiento y de calidad genética. Por ello, dominen este proceso con rigor y constancia, asegurando datos confiables que respalden las decisiones y el uso adecuado del jato. Bueno, chicos, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Este, Procedimientos de herramientas de pesaje. Como lo puede ver, hay pesajes automatizados o hay pesajes también tradicionales. El tradicional es cuando subes al animal a la báscula para ver cuánto pesa. Y los automatizados es cuando el animal se sube automáticamente y es cuando ahí automáticamente se registra cuánto tiene de peso, cómo va su peso. Como podemos recordar, es diferente el modo de manejo que se va a llevar para cada animal. No es lo mismo tener un animal en engorda, tener un animal que acaba de nacer. ¿Para qué nos sirve poner la báscula, tener el peso registrado del animal? Bueno, nos sirve para poder tener un control del mismo, para saber qué se le tiene que dar en cada parte. Claro que claro está con la finalidad de cada una con la finalidad de cada productividad. Es decir, no es lo mismo que yo pese a un becerro a que pese un animal que está engorda listo para destete, ¿sí? Normalmente llevar este control con periodicidad nos ayuda a tener mucho control del mismo. Control del nacimiento, del destete, entrada de engorda y salida de engorda y finalización en bovinos, ¿sí? Todo esto, tener un análisis, tener un peso adecuado, nos sirve para poder saber qué le falta al animal. Como lo hemos visto en otras clases,
tener un animal que esté delgado, que esté flaco, nos afecta. Entonces lo pesamos y sabemos qué se le tiene que dar. Pero más que nada de eso tenemos registros de su genética, registros de su árbol genealógico. Entonces sabemos qué le cae mejor, qué alimento le cae mejor, qué necesita, si le hace falta más fibra, más minerales. Todo eso, tener un control del mismo nos ayuda a saber qué necesita cada animal. Como podemos saber, cada genética es diferente, pero al tener un registro de su padre, de su madre, de cómo nació, cuánto pesó, cómo engorda, cuánto engorda, tener todo eso registrado en datos nos ayuda mucho a saber qué se le tiene que dar al animal. Si bien es cierto, es una inversión grande, pero es una inversión a largo plazo que se va a dar en rentabilidad, en productividad y en calidad, ¿sí? Entonces todo eso nos ayuda a tener una ganancia. Si bien es cierto, se va a hacer un gasto, pero al final de cuentas es una ganancia, porque si tenemos un animal enfermo, si un animal no sabemos qué darle animal, qué alimento darle en su etapa adecuada, eso afecta demasiado al producto, ¿sí? Y el análisis de datos, que es la evaluación de ganancia de área de peso y la conversión alimenticia para sus ajustes, ¿sí? Saber qué se le tiene que dar, como lo dije, etcétera. Voy a dejar la diapositiva unos minutos para que puedan leerla. Posteriormente paso a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos, continuamos con la siguiente diapositiva. Registros o técnico, tipos y finalidad. Los registros o técnicos documentan la historia de cada animal, incluyendo la información productiva, sanitaria y genealógica. Entre los documentos base se encuentra la cédula de campo, que contiene datos generales como la UPP del lote, la tarjeta de identificación vinculada al arete, la CINIGA, donde almacena el historial individual desde el nacimiento, y registros especializados que abarcan eventos productivos como lo puede ser pacto, lactancia, destete, tratamientos sanitarios y datos genealógicos para programas de mejoramiento. La finalidad de estos registros es múltiple. Permite evaluar la eficiencia de la producción, identificar tendencias de crecimiento, detectar problemas sanitarios antes de que se expandan y fundamentar decisiones genéticas. Por ejemplo, al revisar el historial de peso y salud de una generación, el productor puede decidir qué reproductores conservar o reemplazar, o ajustar protocolos de alimentación. Asimismo, la trazabilidad resultante es clave para certificar la calidad ante compradores y cumplir requisitos de exportación. El registro productivo abarca fechas desde nacimiento, destete, montas o inseminación, partos y rendimiento de leche en hembras lecheras. Registrar con precisión estos datos permite calcular intervalos entre partos, tasa de preñez y producción acumulada, indicadores que reflejan el estado sanitario y la eficiencia reproductiva del jato. Estos datos también sirven para comparar con referencias regionales y orientar programas de mejora continua. El registro sanitario documenta tratamientos, vacunaciones, desparasitaciones y cualquier evento de enfermedad o muerte. Mantener este historial actualizado permite evaluar la eficiencia de programas sanitarios,
detectar fallas en protocolos, planificar intervenciones oportunas y cumplir con obligaciones regulatorias. La asociación de estos datos, como los resultados productivos, ayuda a entender el impacto de la salud en el desempeño del animal. El registro genealógico fundamental en programas de mejoramiento asocia cada ejemplar con antecesores y descendientes, facilitando el análisis de consanguinidad y la selección de reproductores con características deseables, como lo puede ser crecimiento, calidad de carne, leche o resistencia a enfermedades. Una base de datos genealógica robusta es esencial para aprovechar las mejoras genéticas a mediano y a largo plazo y para demostrar ante instancias oficiales o compradores el linaje del jato. Como docente, conviene ejemplificar la organización de estos registros, mostrando formatos de cédula de campo y tarjeta de identidad, describiendo cómo integrar la información en sistemas digitales, resaltando la importancia y la disciplina de estas capturas de datos y la revisión periódica que garantiza que los registros reflejen finalmente la realidad del jato y soporten decisiones acertadas. Como se los había comentado, chicos, tener estos registros tiene una finalidad y tiene una, un propósito, que es mejorar el jato, mejorar la calidad, etcétera. Como lo podemos ver, está la cédula de campo, que es con base a información a cada animal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada animal está registrado desde su forma de cuánto come, cuánto pesa, qué problema tiene, si tiene estrés, si el cristol, etcétera, ¿sí? Y la tarjeta de identidad, que es la ficha que complementada que se vincula al arete de ceniga con historial del animal. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal viene enfermo, se enfermó tantas veces, que el animal comió bien, creció tanto, todo esto, la tarjeta de identidad nos ayuda a saber si el jato es de calidad. Como lo pueden ver, en mercados internacionales piden mucho el historial del animal, el historial genético, cuánto pesó, etcétera, para poder garantizar que el animal es de calidad, que el animal tiene esa ficha de buen producto, ¿sí? Y claro, pues nos ayuda a tener una mejor posición en el mercado internacional para poder llegar a exportaciones, como lo puede ser la carne Kobe. Dios quiera, algún día podemos llegar a tener carne de calidad y que sea especialmente de México, Dios quiera. Y los registros especializados, que es la documentación productiva, sanitaria y genealógica para un mejoramiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué? Este animal me salió gordito, este animal me salió flaquito. Ah, bueno, queremos que el animal esté más gordo. Bueno, ponemos a una hembra que tenga historial de que sus hijos salen gorditos, de que sus hijos salen con buena musculatura, y lo ponemos a este otro animal que tiene, como quien dice, buen líbido, que tiene buena productividad, que tiene buena genética, y los juntamos con la finalidad de tener tal vez un animal gordo o podemos tener un semental que sea de calidad, mejorando la genética y poder manipularla sabiendo cuáles son sus deficiencias y cubrirla con un animal que tenga esas cualidades, nos ayuda mucho a mejorar la genética del jato, ¿sí? Como lo pueden ser los sementales, como lo pueden ser las vacas lecheras, este, si mal no desconozco, hay animales que son de alta calidad que han ganado premios, por así decirlo, internacionales, donde dice que el animal es de calidad, que el animal es grande, que el animal es fuerte, tanto que su semen lo venden a diferentes productores, ¿sí? Las universidades han implementado este tipo de cosas y les ha funcionado muy bien, tanto que hay premios a las personas que tienen el mejor animal. Desconozco cómo se llama esa campaña, pero si lo tengo en la siguiente clase se los comparto. Bueno, voy a dejar la diapositiva unos minutos para que puedan leerla. Posteriormente voy a pasar a la siguiente.
Muy bien, chicos, continúa la siguiente diapositiva. Integración de registros y estrategias eficientes. La integración eficiente de la información zootécnica en la práctica pecuaria se apoya en plataformas de sistemas como el ERP, diseñados para la gestión ganadera. Estos sistemas permiten centralizar datos nacionales en el Banco Central de Información, BCI, del CINIGA. Así facilita las consultas para auditorías, certificaciones y planeación de estrategia. Al digitalizar procesos, se reducen errores de captura manual y se acelera el análisis de grandes volúmenes de datos, favoreciendo la toma de decisiones basada en evidencia. Para el productor, herramientas digitales implica capacitar al personal en el uso de aplicaciones móviles o software del escritorio que registren la identificación, eventos sanitarios y datos productivos en tiempo real. El flujo de información integrado permite generar alertas tempranas ante discrepancias, elaborar reportes automatizados y reportar de manera más sencilla a instancias oficiales o programas de apoyo gubernamental que requieren evidencia de gestión. La integración con el BCI de Siniga no solo respalda la trazabilidad, sino que abre la posibilidad de análisis comparativos a nivel regional o nacional. Con datos agregados se puede identificar patrones de rendimiento en distintas zonas, facilitando la generación de recomendaciones adaptadas a contextos productivos específicos. Este enfoque colaborativo entre productores y autoridades impulsa la mejora continua y la homogeneización de estándares de calidad. La migración de registros es papel en sistemas, la migración de registros en papel a sistemas electrónicos debe planificarse cuidadosamente. Implica validación de datos históricos, estandarización de formatos y pruebas piloto para asegurar la compatibilidad. Asimismo, se debe considerar la infraestructura tecnológica local, como lo puede ser la conectividad, dispositivos disponibles y la capacitación progresiva del equipo, garantizando que la digitalización sea sostenible y accesible para distintas escalas de producción. En la gestión académica, se puede proponer simulaciones o prácticas de aula, donde los estudiantes ingresan datos ficticios a un sistema de prueba, evaluando cómo la integración de registros facilita el análisis de indicadores y elaboración de planes de mejora. Este ejercicio práctico refuerza la comprensión de la importancia de los registros digitales en la gestión moderna del JATO. Con la integración de registros como base, podemos examinar los retos actuales y las mejoras necesarias en la práctica pecuaria mexicana, para cerrar brechas tecnológicas y normativas que permitan al sector ser más eficiente y competitivo. Bueno, chicos. En la integración de registros, creo que fue muy obvio este tema. Es más que nada, como lo puede ser, Siniga tiene un banco central donde es donde se llega toda la información del jato, que es para consulta oficial y de comercio internacional para poder saber si el animal es de calidad, para poder saber si el animal cumple con los requisitos y a ver si el animal no se enfermó, ¿sí? La digitalización, bueno, hay que capacitar a los productores, a todas esas granjas que tienen la posibilidad de contar con estos protocolos y todo esto nos ayuda a tener un análisis del gato. Entonces, digitalizarlo nos ayuda a tener un control específico. Como lo vimos, hay básculas automáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal luego se sube y registra el peso. ¿Sabes qué? En este mes pesó esto, en este mes pesó esto, y todo nos ayuda a tener un control automatizado, que es mucho más fácil. Pero también hay la forma escrita, que eso hay que tener mucho cuidado porque cualquier error afecta al gato de manera significativa. Imaginen si tengamos un error en la genética, que no, el animal que queramos reproducir no cumpla con los requisitos, ya sea su madre o su padre, eso también nos afecta de manera importante, tanto que nos va a hacer perder dinero, ¿sí? Entonces, si se genera pérdida de dinero, se genera menos calidad y se genera menos competitividad en el mercado internacional. Y la comercialización, que es los registros integrados que apoyan las exportaciones y programas oficiales de fomento ganadero, que como les dije, es poder tener una posición en el mercado internacional de calidad, porque al momento de subir un producto internacional y quererlo globalizar, ya sea para Estados Unidos o para otro tipo de país,
nos piden que tengamos un estándar, que cumplamos con ciertas normas, ya sea sanidad, alimento, pesaje, genética, calidad de la carne, todo eso, chicos, es fundamental para poder tener una comercialización a nivel internacional, ¿sí? Voy a dejarle diapositiva unos minutitos, posteriormente paso a la siguiente. Muy bien, continuamos. Retos y mejoras en la práctica pecuaria mexicana. A pesar de los avances normativos y tecnológicos, la práctica pecuaria en México enfrenta retos importantes. El rezago en digitalización es una barrera. Muchas UPS carecen de infraestructura tecnológica o de conocimiento para adoptar sistemas ERP, lo que limita la eficiencia en la captura de identificación, pesaje y registros. Superar este rezago requiere iniciativas de capacitación continua y acceso a herramientas accesibles. La capacitación del personal es otro desafío recurrente, desde operarios encargados de colocar aretes hasta técnicos que procesen datos en sistemas digitales. Todos deben recibir formación actualizada, programas de extensión y capacitación que involucren a universidades, centros de investigación y autoridades que puedan cerrar esta brecha, permitiendo que la normativa y las autoridades, permitiendo que la normativa y las herramientas se implementen correctamente en el campo. La infraestructura para el pesaje y la identificación también presenta retos. En unidades de pequeña escala, la disponibilidad de básculas electrónicas o de lectores de arete electrónico pueden ser limitada. Diseñar soluciones adaptadas como básculas comunitarias compartidas o modelos de bajo costo, junto con esquemas de financiamiento o apoyo gubernamental, es imprescindible para ampliar la adaptación de buenas prácticas. La regionalización de normativas debe ajustarse a contextos específicos. Si bien las reglas nacionales establecen lineamientos generales, cada región tiene particulares, como puede ser el clima, razas, sistemas productivos y capacidades económicas. Desarrollar guías regionales que interpreten la normativa en función de estas variables facilita la implementación práctica y evita las interpretaciones rígidas que puedan resultar impracticables. Asimismo, la interoperabilidad de sistemas es un reto técnico. Las plataformas digitales deben comunicarse con el banco central de información entre sí para promover estándares abiertos y APIs que permitan la integración de datos de distintos proveedores de software en mejora de flexibilidad y reducir la dependencia de sistemas propietarios, beneficiando a los productores en diversas escalas. Finalmente, la cultura de datos debe arriesgarse en la práctica pecuaria. Más allá de captar la información, es necesario interpretar y usar registros para planificar mejoras, evaluar resultados de intervenciones y justificar proyectos de inversión. Fomentar el análisis crítico y las competencias en gestión de datos entre estudiantes y productores asegura que la identificación, el pesaje y los registros técnicos cumplan con el propósito de evaluar la productividad y la trazabilidad del sector. Bueno, chicos, es un reto muy importante para México que pueda llegar toda esta implementación, toda esta infraestructura a productores pequeños. Si bien es cierto, es algo difícil, pero no es algo imposible. Con esta clase se van a ir familiarizando con este tipo de prácticas. Esperemos que en el futuro
ustedes sean buenos productores, buenos capacitadores para poder lograr poder lograr quitar esta sesguez informática del peso del jato para que podamos llegar a tener una carne de calidad, no solo en el norte, sino en todo México, ¿sí? Como se los comenté, yo vengo de un pueblo y las vacas allá están enfermas, las vacas de allá no tienen calidad, las vacas de allá no tienen un registro sanitario. Entonces, sí es muy deficiente. ¿Y cómo afecta al cliente, al consumidor? Bueno, ha pasado casos que cuando hacen una fiesta, una boda, a un animal, de que yo tengo un animal, te lo vendo y no está desparasitado o tiene gusanos y causa que se enferme la gente. Muchas les da diarrea, a otros se les pasa el gusano al cerebro y es cuando empieza a afectar la vida de los productores del sur, los consumidores del sur. Ha habido casos también que por consumir carne infectada llegan a morir personas, porque no hay un control, una estandarización. Allá de donde yo vengo, no hay alguien que las rige. Tú tienes un animal y lo reproduces hasta donde puedes y lo vendes como si fuera carne normal. Y eso no tiene un registro, no tiene una validez que diga que el producto es sano, que es de calidad, ¿sí? Entonces es un reto muy importante las mejoras de esta práctica, pero no imposible. Esperemos que el día de mañana sean ustedes profesionistas de calidad que puedan llegar a transmitir esos conocimientos a las personas que no lo tienen, ¿sí? Voy a dejarle de positivo unos minutitos y paso a la conclusión. Muy bien, chicos, continuamos. Conclusiones y perspectiva. Al concluir esta presentación, se enfatizó que la identificación, el pesaje y los registros zootécnicos son pilares fundamentales de la práctica pecuaria profesional en México. Su correcta implementación, respaldada por SINIGA y las normas oficiales, garantizan la trazabilidad completa, la gestión sanitaria eficaz y la base de programas de mejoramiento genético, elementos clave para la competitividad en mercados nacionales e internacionales. El dominio de estos procesos, por su parte, como futuros profesionistas, implica no solo conocer la normatividad y la herramienta técnica, sino también promover la adaptación mediante propuestas de infraestructura, capacitación y soluciones tecnológicas adaptadas a distintas escalas de producción. Su rol será asegurar y acompañar a los productores en la transición hacia la digitalización y la gestión basada en datos. La consideración de sistemas de registros integrados apoyados en ERP pecuarios y en vinculación con el Banco Central de Información permiten análisis profundo de los indicadores productivos y sanitarios. Esto se produce en decisiones informadas, planes de mejora continua y argumentos sólidos para proyectos de inversión o acceso a financiamientos y apoyos gubernamentales. Asimismo, debemos considerar los retos de capacitación, infraestructura y la regionalización normativa como oportunidades de innovación pedagógica y de investigación aplicada. Desarrollar materiales didácticos, talleres prácticos y proyectos de extensión que atiendan estas necesidades reforzará la formación de profesionales capaces de impulsar el avance del sector pecuario en México. Mirando hacia el futuro, la integración de tecnologías emergentes como la identificación electrónica avanzada, pesaje, automatización como análisis del Big Data y plataformas colaborativas de gestión ofrecerá ventajas competitivas. Sin embargo, la adaptación debe guiarse por la comprensión profunda de las realidades regionales
y la sustentabilidad económica del UPS. Finalmente, los invito a asumir con responsabilidad ética y profesional de promover estas prácticas subtécnicas basadas en datos confiables, respetando la normativa y el enfoque del bienestar animal. De esta manera, ustedes podrán contribuir al sector pecuario que sea más transparente, eficiente y competitivo, que impulse la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de nuestro país. Muchas gracias por su atención, chicos, perdón, muchas gracias por su atención, chicos, y recuerden el compromiso de la práctica pecuaria en México. Espero que esta clase les haya servido de mucho, espero que esto lo puedan implementar en su vida profesional y recuerden tener trato ético con los animales, trato ético también con el productor y no solo trato ético con el consumidor, sino hay que tener trato ético, vender un producto de calidad para poder tener esa, esa competitividad en el mercado. Bueno, sin más que decir, chicos, les deseo que tengan este bonito fin, bonita noche. Nos vemos en la siguiente clase a las 7 de la noche. Muchas gracias.